esto no lo entendí bien. Entonces, ¿qué cosas deberíamos aclarar, por ejemplo, de los temas que tratamos, ¿no es cierto?, en las clases y que aparecieron también en la prueba? A ver, ¿y los demás? Porque han hablado dos pequeñas, ¿y los demás pequeños? No, ¿Qué profe, duda? yo no tengo ninguna duda. ¿Ninguna, Clarisa? Ya. ¿Y los demás? Los demás. Claro, porque si las dudas, nosotros vimos, bueno, hablamos de biodiversidad, hablamos, ¿no es cierto?, de los fósiles, hablamos de la evolución, ¿no es cierto? Profesora, Por eso, dígame. sabe que yo tuve un error, no un error, fue un error mío, no de la prueba, que yo iba a enviar la respuesta y pasé a ¿Ya? seleccionar la última respuesta, así la que estaba un poquito más arriba de la palabra enviar. Ya. Y ya yo no me di cuenta y la envié, después ya me puse a revisar la prueba entera, y ya estaba todo bien. Y de repente veo esa pregunta y estaba mal respondida. Había pasado a apretar la última, incluso le envié un correo. Ya, la verdad es que frente a esas cosas yo ahí no puedo hacer nada, porque uno están en su casa, están haciendo eso, entonces no es algo que se vaya a corregir. ¿Qué cosas yo de repente, o sea, se puede ver, por ejemplo, alguien tuvo problemas, no podía mandar la prueba? Y yo miraba en el informe, porque yo puedo ir mirando aquí el informe, más o menos los que hayan dado la prueba y todo eso, si la está rindiendo o no la está rindiendo, y no aparecía nada. Entonces, yo ahí, ¿qué le podía decir? Espere, ciérrela y vea si se puede meter, o si no, se le asigna después nuevamente, ¿ya? Pero frente a eso, que se equivocaron, es como cuando dan las pruebas presencialmente y dicen, sin borrones, ay, profe, hice un borrón. Lo siento, es sin borrón. Y aquí es lo mismo, o sea, y más aún, están solitos en su casa dándola, uno ni siquiera lo está viendo. Entonces, esas cosas, yo les digo, otra vez que no, ahí no, lo siento, uno se puede equivocar, pero lo lamento ahí, por eso van a tener que ser súper cuidadosos, porque ahí sí que yo no puedo hacer nada, porque sería ser demasiado confiada en todo, imagínense. No, lo dejo ahí, ¿ya? Bueno, pero en relación a los temas, insisto, que temas sobre la evolución, sobre qué cosas les surgió la duda, los fósiles, el ADN. Por ejemplo, Profe, había una pregunta sobre los fósiles, sobre que tenía que ver con la inclusión. Por ahí pocos la respondieron bien. ¿Se acuerdan? ¿Quién me puede decir lo que era la inclusión? cuando un animal se quedaba en un material petrificado, o sea, que técnicamente no le pasaba nada, no se deterioraba con el tiempo. un organismo Exactamente. se fusionaba con una sustancia vegetal y casi no recibía alteraciones. Ya, sí, toda la razón. Ya, o sea, estaba claro. Y si yo lo comparo con la gelificación, Eso sería que un organismo se fusiona con el hielo. ya Se cuidado con congela. decir que se fusiona, porque no es precisamente fusión, significa otra cosa, ¿ah? ¿Ya? Si yo quiero cambiar la palabra, en vez de decir fusionar, ¿qué puedo decir? En vez de fusionar, en la inclusión, ¿qué puedo decir? O en palabras como simples, ¿Que ¿qué se digo? une? Ya, puede ser. ¿Se complementan? No, esa tampoco. Bueno, podemos decir, para entenderlo así de una, que queda metido queda incrustado, queda introducido, la palabra dice incluido, introducido, ¿ya? Ya son como las palabras como más simples, más fáciles y más precisas como para utilizar en lo que es la inclusión y también la gelificación, que la gelificación es un tipo de inclusión, finalmente, ¿ya? Ahora, sobre el ADN, de las preguntas que había sobre el ADN, ¿con qué tema tenían que ver estas preguntas? ¿Por qué aparecía el ADN acá en la prueba? ¿Por qué aparecía? ¿Se acuerdan?
¿Por qué hablamos del ADN? Su composición y Sí, de pero ¿por qué llegamos a hablar que del ADN? por la evolución y la biodiversidad. Y la biodiversidad, ¿no es cierto? Dijimos que dentro de las evidencias que aparecían sobre la evolución, estaba la biología molecular que entregaba evidencias, ¿no es cierto?, sobre, por ejemplo, el ADN, también sobre proteínas. Entonces, ¿qué hacía esta biología molecular? Colabora comparando el ADN de los seres vivos y viendo, decíamos, las secuencias de la molécula de ADN, ¿no es cierto? Compara la secuencia de las moléculas de ADN de los seres vivos y de esa manera se dan cuenta, ¿no es cierto?, si son parecidas, si son menos parecidas, ¿no es cierto?, el grado de parentesco que existía entre ellos. Ya, entonces, no hay más dudas. Podemos seguir Profe, avanzando. Sí, dígame. es que ahora me acordé que había una pregunta en la prueba que tenía que ver algo sobre los nucleótidos. O sea, decía algo así como que los diferenciaba, creo. Y Ya, esa pregunta me costó un poco porque en el cuaderno no tengo mucho eso, es que el celular lo tengo lleno de materia y no me alcanza a copiar todo y eso me costó un poco responder la ya, pregunta. a ver, los nucleótidos. ¿Qué son los nucleótidos? Son las moléculas que constituyen al ADN. ¿Ya? Otra cosa que aprendimos de los nucleótidos, que están formados por 3 grupos de átomos. Lo otro que aprendimos, esos 3 grupos de átomos eran una base nitrogenada, un azúcar pentosa y otro que se llamaba grupo fosfato. Ahora, ¿qué hacía distinto? En todos los nucleótidos era igual, esta y esta. El azúcar pentosa y el grupo fosfato. ¿Cuál cambiaba? Esta. Son 4 las bases nitrogenadas distintas que existen. Clarisa, Isabela, ¿por qué me rayaste la pantalla? Ya. Era la adenina, la guanina, la timina y la citosina. Por lo tanto, dentro de las moléculas de ADN, ¿no es cierto?, los nucleótidos se diferenciaban por su base nitrogenada. Entonces, ¿cuántos nucleótidos distintos existen en las moléculas de ADN? 4. Hay nucleótidos de adenina, hay nucleótidos de citosina, hay nucleótidos de guanina y hay nucleótidos de timina. Entonces, lo que diferencia, ¿no es cierto?, a un nucleótido de otro es solo la base nitrogenada. ¿Ya? Porque si este es un nucleótido, cada uno de estos es un nucleótido, es igual el azúcar pentosa que tiene, es igual aquí, aquí, aquí y aquí. El grupo fosfato lo mismo, es igual aquí, aquí y aquí y aquí. ¿Qué es lo que cambia? La base nitrogenada. ¿Ya? Entonces, nosotros teníamos finalmente 4 bases nitrogenadas distintas que constituyen, perdón, 4 nucleótidos distintos que constituyen ¿no es cierto?, al ADN. Y eso se repiten, porque recuerden que el ADN se compone de miles de nucleótidos. ¿Quedamos Ah, igual perfecto, o ya. quedó algo más claro? Sí, me quedó claro ya. Gracias. Ya, listo. ¿Alguien más? ¿Niños? ¿Alguna preguntilla más? Ya. Vámonos ahora a lo que estábamos viendo. ¿Qué estábamos estudiando? ¿Qué estábamos estudiando? Ya no hay problema con la rayita. ¿Qué estábamos estudiando? El estudio de La Darwin. teoría de Darwin Ya, de la correcto. evolución. Estábamos hablando, ¿no es cierto?, de Darwin, porque dijimos nosotros que la biodiversidad era responsabilidad de la evolución. Y dentro de los personajes, ¿no es cierto?, que hablaron de la evolución, ahí teníamos a Darwin, ¿no es cierto? Ya. Entonces hoy día vamos a hablar un poquito de Darwin y las conclusiones, porque la clase antepasada, que es cuando hablamos de esto, ¿no es cierto?,
estuvimos hablando acerca de un poquito de su vida, de la vida de Darwin y de un viaje que él realizó, ¿ya? Bueno, el objetivo dice explicar la teoría de la evolución de Darwin y el mecanismo por el cual se logra, ¿no es cierto? Esta evolución finalmente, ¿ya? Recordemos entonces, Darwin realizó un viaje que duró 5 años. Este viaje se extendió desde 1831, cuando zarpó, hasta 1836. Veamos ahora, anotemos algunas ideas de lo que hizo Darwin en este viaje. ¿Qué me pueden decir? Anotemos aquí en estos cartelitos que yo coloqué, o en estas como etiquetas, ¿no es cierto? Lo que hizo Darwin finalmente en su viaje. Investigó diversos especímenes y descubrió otros. Ya, descubrió entonces especies. Como la ranita de Darwin. Exactamente, súper bien. Descubrió especies. Espérense un poquito ahí, que esto se pone muy sensible y se me corre. Descubrió especies. Ya, ¿qué más? Estudió la relación entre cada uno de ellos. La verdad es que no, ¿ah? ¿Qué más? A ver. Es que al final como terminó con la teoría de que todos venían de un ancestro en común. Ya, pero eso no lo vio en su viaje. Eso lo determinó, lo planteó después de su viaje. Pero, ¿qué es lo que vio en su viaje? Como dice el compañero, descubrió especies. No me permite hoy día escribir, no sé qué le pasa. Especies nuevas. ¿Qué más? Efectuó observaciones geológicas, botánicas, zoológicas y antropológicas. Exactamente. Observó, ¿no es cierto? No solamente a los seres vivos, minerales, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, a los individuos que habitaban, ¿no es cierto?, en los Tomó lugares. muestras. Ya, ¿qué más? Tomó muestras, exactamente. ¿Qué otra cosa? ¿Qué me pueden decir de los lugares en que estuvo? Esta isla Galápagos de Chile. ¿No es cierto? Por ejemplo, estuvo En Tierra del Fuego. En las islas. ¿Dónde más estuvo? Ya, Tierra del Fuego. Eso acá en Chile. ¿Dónde más? En Valparaíso. Sí, también aquí en Valparaíso. ¿Dónde más? Estuvo en ¿En qué Valdivia. país estuvo? Después cruzó al sur para recorrer Chiloé y la isla Huaytecas, algo así era. Sí, ¿no es cierto? Estuvo, ya, y además de Chile, Estuvo en Mendoza etcétera, también. porque aquí estuvo en muchas partes. Estuvo más o menos desde Copiapó hasta, ¿no es cierto? En Brasil. Estuvo también en Brasil. Aquí en nuestro país recorrió, pero mucho, estuvo mucho rato. Estuvo en Australia también. ¿Dónde más? Estuvo en el Perú. Ya. Listo. Ahora, ¿qué más fue haciendo? ¿Qué es importante? Porque en todos lados, ¿no es cierto? Esto era una expedición, por lo tanto, en todos los lados en que ellos paraban, observaba, ¿no es cierto?, los minerales, observaba los seres vivos y ahí se dio cuenta que existía una gran variedad de seres vivos. Él tomaba nota de todo lo que observaba.
súper importante. O sea, hacía registro. Miren que quedó linda esa raya ahí. Hacía registro de lo que observaba. ¿Ya? Ahora, pero posteriormente a su viaje, ¿no es cierto? Él toma toda esa información y la empieza a analizar y empieza a hacer conclusiones. Ahora, pasaron hartos años antes de que él hiciera alguna publicación. De hecho, él creó, ¿no es cierto?, publica su libro, que es El origen de las especies, en donde quedan plasmadas todas estas ideas que él pudo concretar de alguna manera, ¿no es cierto?, que aparecieron, que surgieron de este viaje que hizo, ¿no es cierto?, donde él plantea estas hipótesis, esta teoría finalmente de la evolución, ¿ya? Pero pasan muchos años antes de que él, ¿no es cierto?, haga una publicación que sale así a la luz pública, ¿ya? Bueno, lo que observó y concluyó Darwin, ¿no es cierto? Aquí tenemos en algunas zonas, como en las Islas Galápagos, él observó algunas diferencias que existían entre las especies de las distintas islas, como los famosos pinzones, los pinzones de Darwin. ¿Qué son estos pinzones? ¿Qué es lo que eran los pinzones, se acuerdan? Son unos pájaros. Son unas aves, ¿no es cierto? La verdad es que él observó, en algún minuto él pensaba que eran todas como distintas nomás. Pero después que él llega de su viaje y empieza como a analizar toda la información que ha recopilado, él se da cuenta que en realidad, si bien tenían diferencia, al parecer estaban emparentados. Bueno, así llega a la conclusión de que, ¿no es cierto?, ellos estaban emparentados y derivaban de una misma forma común, o sea, de un ancestro común, ¿ya? Que probablemente, ¿no es cierto?, bueno, estamos hablando de la isla de los Galápagos, entonces seguramente esta forma común, este ancestro común, había llegado desde el continente, ¿ya? Y a partir de ella se producían, ¿no es cierto?, variaciones, y en cada isla, ¿no es cierto?, él planteaba que cada isla, ¿no es cierto?, la selección natural hacía que solo sobrevivieran una de las variantes nada más, porque en cada isla no estaban todos los pinzones, sino que eran como distintos en las distintas islas, ¿ya? Bueno, y esto, ¿no es cierto?, lo que plantea es que así se crearían las nuevas especies a lo largo de miles de años, ¿ya? O sea, él planteó que esto podía ocurrir, pero que ocurría, ¿no es cierto?, en un tiempo prolongado, ¿no?, que hubiese ocurrido, como lo hemos insistido en hartas oportunidades, ¿no es cierto?, que el proceso evolutivo es un proceso lento y es un proceso gradual. Ahora, también observó algo similar, ¿no es cierto?, en las tortugas, ¿ya? De hecho, hay una de esas tortugas que él observó que está extinta, pero hay una que tiene el cuello más largo, y la otra, esa es la que está extinta, y otro cuello más cortito. Entonces él también, bueno, pensaba, bueno, ¿por qué es esto? ¿Para qué le sirvió? Bueno, y aquí están, ¿no es cierto?, los famosos pinzones de Darwin, ¿no es cierto? Aquí está el hecho, el bonito de la imagen, me gustaría que lo que él planteaba, que había un antecesor, ¿no es cierto?, o un ancestro común, antecesor, antes, ¿no es cierto?, que sucedió a esto, estaba antes de este antecesor, y de él, ¿no es cierto?, se habrían originado estos distintos pinzones. Ahora aquí, si ustedes se fijan en las imágenes, incluso aquí están separados, bueno, porque ¿en qué se fijó él? Aparte de sí, eran tamaños diferentes, pero que tenían picos distintos. Por lo tanto, él lo que planteó era que se alimentaban de manera distinta también, obtenían distintos tipos de alimentos, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes ahí en esos picos, y ahí, ¿para qué les servía, ¿no es cierto?, cada uno, para comer, qué les servía este tipo de pico a diferencia de este otro, ¿ya? ¿Preguntas de lo que estoy diciendo? No, profe, ninguna. Ya, sigamos entonces.
Bueno, y aquí los puntos más importantes. Entonces, Darwin define la evolución como descendencia, como modificación. ¿Ya? La idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo, dando origen a nuevas especies. Y ahí nosotros en la clase siguiente vamos a hablar de algo que se llama la especiación. ¿Ya? Bueno, pero ahora entonces él plantea que la evolución llevaría, ¿no es cierto?, a la formación de nuevas especies, donde estos individuos que aparecen de un ancestro común van modificando, ¿no es cierto?, sus características, por ejemplo, sus características físicas, como en este caso, que era el caso de los picos, ¿ya? Y por una necesidad, ¿ya? Bueno, ahora, él trata de explicar esta evolución que dice que existen a través de lo que se llama un mecanismo que sería el de la selección natural, ¿ya? Bueno, entonces se plantea que debido a que los recursos en la naturaleza son limitados en relación a la cantidad de seres vivos que existen, entonces los seres vivos, los organismos que tienen rasgos, es decir, características que favorezcan su vida en ese ambiente X, ¿no es cierto?, que favorezcan su vida y la reproducción, ellos van a tender a dejar una mayor descendencia que otros, ¿no es cierto? Entonces, aquellos seres vivos, la selección natural tiene que ver con aquellos seres vivos que tienen una característica que esa característica va a favorecer que los individuos puedan existir y se puedan reproducir en relación a otros, ¿ya? Lo que hace entonces que la frecuencia de esas características también aumente a lo largo de varias generaciones. Ya, y aquí yo coloqué una imagen que es necesario que la observen y la analicen. ¿Qué es lo que me está diciendo esta imagen en relación a lo que hemos hablado de la selección natural? Que las ratas han evolucionado cambiando de color su pelaje para que no puedan ser vistas con tanta facilidad y evitar ser almorzadas. Sí, correcto, ¿no es cierto? Entonces aquí, supongamos en un lugar existen estos ratones que existen de dos colores. Uno así como un color medio plomo, gris, muy oscuro, parecido a la zona de las rocas donde ellos viven, ¿ya? Y otro de pelaje, ¿no es cierto?, de un color como más café, un café clarito. Entonces, como muestra aquí la imagen, claro, se los come esta ave rapaz, pero, ¿no es cierto?, se va comiendo o van desapareciendo. ¿Cuál es la idea? Que esta se come, puede identificar más fácilmente a estos que son de color claro, porque estos otros se estarían mimetizando con el color del lugar. Por lo tanto, ¿cuál es la característica aquí que la favorece? ¿Cuál es la característica Su que pelaje. favorece, que le permite sobrevivir a estos? ¿Cuál es la característica? El pelaje. El color del pelaje, porque en el pelaje yo tengo otras características, como por ejemplo la textura, el tipo de pelaje, si es más crespo o menos crespo, si es más pelucón o no. ¿Ya? Entonces, el color del pelaje sería la característica, ¿ya? Y en este caso específicamente el color del pelaje gris, ¿ya? Bueno, y aquí está la secuencia de imágenes que me muestra que finalmente, ¿no es cierto?, ¿cuáles son los que están más favorecidos para existir y reproducirse? ¿Cuál es la especie que está más favorecida para poder existir y reproducirse acá en este ejemplo? ¿Cuál ratón? El ratón de pelaje gris, ¿ya? Bueno, entonces, y aquí hay una definición de selección natural. Es un proceso de adaptación al entorno, ¿ya? Al medio que rodea a un individuo, mediante el cual, como dice ahí, solo los seres vivos con ciertas características se reproducen y así pueden transmitir a las siguientes generaciones sus genes. Ahora, ya lo hemos mencionado, el conjunto de genes de un individuo es lo que nosotros llamamos el genoma. Entonces, en este caso, lo que se transmite a las siguientes generaciones, ¿no es cierto?, parte de este genoma. Entonces, este mecanismo, ¿no es cierto?, es clave en la evolución, según lo que se plantea, según, ¿no es cierto?,
los ejemplos que podemos dar, lo que se ha observado, ¿no es cierto?, sería fundamental en el proceso de la evolución. Garantizaría, ¿no es cierto?, que los progenitores, los padres, puedan heredar a sus hijos características que pueden ser características físicas, ¿no es cierto?, la estructura, características fisiológicas en cuanto a funcionamiento, conductuales, reproductivas o de cualquier otro tipo, ¿no es cierto?, siempre y cuando, eso es lo que plantea la selección natural, favorezca la supervivencia de la especie. ¿Ya? Eso es lo que plantea, ¿no es cierto?, lo que sería la selección natural. Entonces, este proceso que es de adaptación permite la selección natural que los individuos se puedan adaptar o no al ambiente. Si no se llegan a adaptar, ¿qué es lo que le pasa a un individuo si no se llega a adaptar y si no tiene las características que se lo permiten? Puede morir. ¿Perdón? Puede morir. Puede morir y desaparecer, se extingue la especie. Bueno, y aquí, fíjense ustedes, miren esto. ¿Qué hay ahí? ¿Qué muestra esa imagen? ¿No es cierto? Estas mariposas, que similar, ¿no es cierto?, a esto del ratoncito. Bueno, la selección natural entonces es un proceso lento que tiene lugar a lo largo de las generaciones. ¿Ya? No olvidemos de eso. Por otro lado, la selección natural, como dice ahí, es el proceso que elige o favorece a los individuos mejor adaptados para poder existir en un ambiente determinado, ¿no es cierto? Y por otro lado, ¿no es cierto?, también, de alguna forma, ¿no es cierto?, esta selección natural, como dice ahí, tiene el propósito de proteger los genes más adecuados que van a permitir, ¿no es cierto?, la supervivencia, ¿no es cierto?, de la vida, y se van a esparcir o se van a traspasar a las generaciones, ¿no es cierto?, venideras. Y por otro lado, ¿no es cierto?, aquellos genes que son no favorables para la supervivencia, van a hacer que esos genes se desaparezcan o extingan. Y aquí, a ver, sí, nos quedan unos minutos para que podamos ver un video que encontré que me gustó mucho. Ya, así que corro video. Hola a todos y bienvenidos a Ciencia Express. En nuestro planeta hay probablemente millones de especies de seres vivos, una variedad enorme. Así que no es raro que la gente empezara a plantearse por qué había tantas especies distintas. Hoy en día, cualquier biólogo te dirá que es gracias a la evolución. Pero, ¿cómo puede un animal transformarse en otro? Bueno, vayamos con un ejemplo. Os presento a la familia conejo. Bien, ahora pongámoslos en un entorno. ¿Qué? No, no. Esto no es realista. Ahora sí. Lo siento, señor conejito. La naturaleza es dura. En este ambiente, la familia conejo se enfrenta a unas condiciones a las que no está preparada. Soportar temperaturas muy frías y compartir territorio con unos amigos muy hambrientos. Pero no está todo perdido. Si papá y mamá hacen cosas de conejos,